La polémica sobre el kantismo. Reinhold. La doctrina de Kant es la gran protagonista de la filosofía del siglo XIX. Presentó nuevos problemas que se desarrollaron en las más diferentes direcciones. En el ámbito de esta problemática se agitaron doctrinas dispares y opuestas, y se verificaron alejamientos, desviaciones y retornos que muchas veces pretendieron encarnar el verdadero espíritu del kantismo y desarrollar su línea fundamental. En Alemania, la filosofía de Kant apareció como la conclusión definitiva de una crisis secular del pensamiento humano y el comienzo de una nueva época en la que la filosofía alemana habría debido asumir la función de guía de todo el pensamiento europeo. Reinhold ponía el criticismo en la cumbre de aquel proceso de liberación de la razón que había comenzado con el Renacimiento y se había continuado en la Reforma protestante, considerándolo sustancialmente idéntico con el cristianismo, con el protestantismo y con el iluminismo. Estas anotaciones fueron aceptadas por gran parte de la filosofía alemana del siglo XIX y llegaron a constituir una tradición historiográfica que solo en los últimos tiempos ha venido a ponerse en duda. El romanticismo las hizo suyas y las amplificó, insistiendo ante todo sobre la nueva importancia histórica que el kantismo confería a la nación alemana. Hölderlin podía afirmar: Kant es el Moisés de nuestra nación, que sacándola del estado de relajamiento en que había caído en Egipto, la conduce al abierto desierto solitario de su especulación y trae del Monte Santo la ley eficaz y reanimadora. Carta a su hermano del 1 de enero de 1799. A esta difusión del criticismo en Alemania y sobre todo al establecimiento de una interpretación que debía influir poderosamente en su historia ulterior, aportó una importante contribución Karl Leonhard Reinhold, nacido en Viena en 1758 y muerto en Kiel en 1823, que fue profesor de Jena y comenzó a hacer de esta ciudad el centro de los estudios kantianos, donde luego surgieron las doctrinas de Fichte, Schelling, Hegel, Fries, Herbart. Reinhold es autor además de las cartas sobre la filosofía kantiana publicadas entre 1786 y 1788 en una revista, ampliadas luego y reelaboradas en 2 volúmenes, 1790-1792, de una obra extensa titulada Nueva teoría de la facultad representativa humana de 1789. Según Reinhold, la filosofía de Kant señala el paso del progreso hacia la ciencia al progreso en la ciencia. En otros términos, marca el punto en que la filosofía se ha transformado definitivamente en ciencia y más allá del cual todo ulterior progreso no conducirá a una nueva filosofía, sino a desarrollos implícitos en el propio kantismo. Y esto ha ocurrido así porque Kant ha fundado toda la filosofía sobre un principio único, y sobre un principio único no se puede construir sino un sistema único. Este principio único es la conciencia. En la nueva teoría de la facultad representativa humana, Reinhold identifica la conciencia con la facultad representativa y por tanto con la representación, de modo que el principio único y fundamental de la filosofía como ciencia se expresa del modo siguiente. En la conciencia, la representación es distinta de lo representado y de lo representante y referida a ambos. De este principio, Reinhold trata de deducir toda la filosofía de los elementos, que es precisamente el análisis de la conciencia. Lo representante y lo representado son el sujeto y el objeto de la conciencia. Sin objeto ni sujeto no hay ninguna representación, de modo que son ellos los que constituyen las condiciones intrínsecas de la representación misma. La parte que en la representación se refiere al objeto es la materia de la representación. La que se refiere al sujeto es la forma de la representación. El sujeto es pues el origen de la forma y no de la materia de la representación. La forma es producida por el sujeto, o sea, por su espontaneidad. La materia se da a través de la receptividad del propio sujeto. Esta receptividad no es más que la capacidad de tener impresiones sensibles, que si se refieren al sujeto representante se llaman sensaciones y si se refieren al objeto se llaman intuiciones. La primera condición esencial del conocimiento es la intuición. Solo en virtud del material dado por ella, la representación puede referirse a algo que no sea representación, a un objeto independiente de toda representación. Este objeto es la cosa en sí. Sin la cosa en sí, falta la primera condición fundamental de la representación inmediata de un objeto. Por otra parte, la cosa en sí es irrepresentable y por ende incognoscible, puesto que no hay representación sin una forma subjetiva. Lo que está fuera e independiente de las formas subjetivas no puede ser representado. Entonces, ¿cómo es posible hablar de la cosa en sí e introducirla como elemento de la investigación filosófica? Reinhold responde: la cosa en sí es representable no como cosa u objeto, sino como puro concepto. Con esta reducción de la cosa en sí a un simple concepto, Reinhold ha eliminado sin quererlo uno de los pilares del criticismo y ha abierto el camino a su interpretación idealista. La dependencia de esta interpretación de la primera edición de la Crítica, en la que la distinción entre representación y fenómeno se hallaba establecida insuficientemente, aparece evidente.
Desde Reynolds en adelante, el objeto de la conciencia aparece como uno de los fundamentos menos discutidos de la interpretación del kantismo, pero un fundamento que permanece ajeno al pensamiento de Kant, tal como se deduce del conjunto de su obra. A través del enesidemo, la interpretación de Reynolds venía a ser la aceptada generalmente en el ambiente filosófico de la época, y a ella se refiere positiva o polémicamente Fichte, Maimon, Schelling, Hegel y Schopenhauer.